bendición, como siempre, el poder compartir en este nuevo día domingo, este tiempo que el Señor nos permite tener juntos en familia, ¿verdad? Y como siempre, pues con la expectativa de que podamos recibir una palabra que nos fortalezca, nos alimente y por sobre todo se convierta en una promesa en nuestro corazón en la cual nos podamos anclar para que podamos recibir la provisión, la sanidad, la liberación de lo que nuestro Padre efectivamente ha querido darnos. No olvidemos que Él dijo algo muy importante, que él vino para que nosotros tengamos ¿qué cosa? Él vino para que tengamos vida y para que tengamos la vida abundante. La vida Zoe es la vida abundante de Dios. Ahora, nosotros estamos en un proceso en el que hemos recibido esta vida de Dios, y el Señor efectivamente ha prometido que toda la buena obra que Él comenzó en todos y cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará. Es alentador saber que nosotros no nos formamos a nosotros mismos, porque efectivamente cuando nosotros nacimos en nuestro hombre carnal, siempre tendremos altos y bajos, porque es parte de la vida y de la naturaleza humana. Ahora, el Señor efectivamente en paralelo trabaja en una vida nueva que nos ha dado a usted y a mí, y esa es una vida que nace de Él. No es una vida que efectivamente nosotros la hayamos recibido en función, como sabemos, de nuestras propias capacidades o nuestros propios méritos, sino es una vida que la hemos recibido por su gracia y por su misericordia. La Escritura nos muestra claramente que Él nos volvió a ser nuevamente en Cristo Jesús. Esta es la nueva realidad que usted y yo tenemos que comenzar primero a recibir, a entender y a participar, porque finalmente si nosotros recibimos las cosas de nuestro Padre, pero no participamos de ellas, entonces tampoco nos beneficiamos demasiado, más allá de que por supuesto somos dueños de sus promesas. Sin embargo, no nos beneficiamos demasiado, muy poco o nada, en la medida en que nosotros no hagamos nuestras efectivamente estas promesas y estas bendiciones de nuestro Padre. Tal vez la lección más grande que nosotros tenemos que aprender en nuestro caminar con Cristo es aprender a permanecer en su palabra, a creerle, a hacer nuestro todo lo que Él efectivamente ha dicho, porque la palabra que Él nos ha dado por medio de la escritura, en este caso a nosotros, ¿verdad? En su momento fue una palabra que Él mismo la trajo personalmente. La ley, no olvidemos que fue dada por medio de un mediador, Moisés, pero la escritura dice que la gracia y la verdad vinieron. Fíjate, la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Y la gracia y la verdad son que Jesucristo, que vino personalmente para poder darnos esta verdad, ¿verdad? Para que esa verdad efectivamente forme parte de nuestra vida y nosotros podamos escapar del presente siglo malo. Todos en alguna medida estamos todavía, ¿no es cierto?, siendo presa de nuestra vieja creación. Pero también es verdad que tenemos la nueva vida, que es lo que importa, porque nuestra vieja creación fue definitivamente crucificada en Cristo, más allá de que todavía podemos tener experiencias en este sentido, porque así es mientras estemos en esta carne. Pero lo de fondo es que tenemos la vida de Jesucristo morando dentro y cada uno de nosotros. Y no olvidemos que si la palabra que el Señor nos da no va acompañada de fe en los que la escuchamos, realmente no sirve. No sirve no porque no sirva, sino que no sirve porque nosotros no nos apropiamos de lo que la palabra de Dios dice. De allí que es tan importante el que primero nosotros obtengamos la palabra, y es importante y lo seguimos recalcando y repitiendo, tenemos que venir a ella constantemente para que esa palabra que produce en nosotros fe, que provoca en nosotros fe, solamente la palabra de Dios provoca fe en nosotros. No hay otra opción. Es la palabra de Dios la que produce fe en nosotros. Si yo tengo la palabra de Dios, ahora es necesario que esa fe que produce la palabra de Dios en mí, efectivamente sea el lugar en donde yo permanezca, porque en la vida cristiana, ¿verdad? La escritura nos habla claramente de que nuestro nuevo caminar no es por vista,
¿Qué significa? Que el viejo hombre camina por vista. El viejo hombre es ver para creer. El viejo hombre primero ve, primero experimenta algo y después cree en ese algo. Esa es la realidad de nuestros cinco sentidos. Pero en el nuevo hombre es al revés. El nuevo hombre primero cree, recibe, ¿verdad? Tiene fe y después es. Es decir, en la primera criatura nosotros comprobamos algo y creemos. Pero en la nueva criatura nosotros creemos y después comprobamos. Y esto es algo que no podemos perder de vista porque muchas veces los cristianos cometemos este error, ¿verdad? Cuando estamos en circunstancias en las cuales buscamos la provisión del Señor, nosotros esperamos que el Señor primero provea para creer. Y esa no es la fe que definitivamente nosotros necesitamos. Yo quisiera hoy que veamos una historia, un ejemplo de esto en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 43. Tenemos la historia del hijo de un hombre noble que es sanado, ¿verdad? En Galilea. Galilea era la provincia en la que nació Jesucristo. Belén es parte de Galilea, ¿verdad? Y hay algo muy interesante, ¿no? Y es que el Señor Jesucristo se quejó, entre comillas, de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero es interesante entender que el Señor pronuncia estas palabras antes de un episodio que para todos nosotros es conocido, el de la mujer samaritana, en donde Jesucristo, ¿verdad? Va a encontrar a la mujer samaritana. Esta mujer que, por lo que vemos en la escritura, pues es una mujer probada, vivía sin esperanza, con una vida desordenada, no bien vista efectivamente por su comunidad. Era una mujer que salía sola, inclusive al mediodía, a recoger agua, cuando nadie iba al mediodía porque era demasiado calor. Todas las mujeres iban en la mañana, normalmente a recoger agua, ¿verdad? Pero resulta que efectivamente ella iba sola, seguramente pues para evitar el chismorrerío de la gente respecto de su situación particular. Como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo le dijo que había tenido varios maridos. Entonces era una mujer que no tenía realmente una muy buena reputación. Ella lo sabía y sabía que no era una mujer querida, ¿verdad? Efectivamente dentro de su comunidad. Seguramente una mujer con problemas, con dificultades, con luchas y con efectivamente ciertas guerras internas. En ese contexto, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene a encontrarse con ella. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque efectivamente este es nuestro Señor, siempre interesado en nuestras propias vidas, más allá de lo que nosotros estemos viviendo, más allá de lo que nosotros estemos experimentando. Tenemos a nuestro Padre maravilloso que efectivamente está interesado en nuestra propia vida y siempre va a buscar el momento preciso en el cual Él va a venir a buscarnos, como en el caso de la mujer samaritana. Y bueno, todos sabemos la historia. El Señor Jesucristo le habló de su pasado. Ella creyó por esa palabra en que Él era el Cristo, el Salvador. Fue corriendo hacia la gente de la cual ella huía, fue corriendo al pueblo a contarles la experiencia que había tenido con Jesucristo, ¿verdad? Y la Escritura nos muestra que la gente creyó en la palabra de la mujer y después todos vinieron a Jesucristo y ellos dijeron unas palabras muy importantes. Y dice el versículo 42 en el capítulo 4 de Juan, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la palabra nos muestra que se quedó ahí un par de días porque le pidieron los samaritanos que se quede. No se olvide, no se olvide que había una enemistad muy pronunciada entre los samaritanos y los judíos. No se llevaban, no tenían relación entre sí. Y era por demás, sí, prohibido y hasta de alguna manera mal visto el hecho de que un judío tenga relaciones con un samaritano. Entonces, hablar de samaritanos era hablar de mala palabra, digámoslo así, para los judíos, y peor tener relación con ellos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, como sabemos que Él vino a salvar lo que se había perdido, y Él vino a salvar, ¿verdad?
primero las ovejas de su prado, que eran, ¿verdad?, los israelitas, pero después él fue a todo el pueblo a traer estas buenas nuevas de bendición. Entonces, él se quedó allí en Samaria con los samaritanos y estuvo trabajando y estuvo sanando, curando, hablando, y ellos se beneficiaron porque creyeron no solamente por la palabra de la mujer, que fue y les contó su experiencia, sino también creyeron porque ellos mismos vinieron donde Cristo y escucharon de primera mano esta palabra de nuestro Dios poderoso. Y dice la Escritura que creyeron en la palabra que él dijo. Y es tan importante esto, hermanos, del saber que la palabra que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Es indispensable que la escuchemos para que nosotros también podamos creer. Si nosotros no venimos a la palabra del Señor, no esperemos creer en recibir cosas de Él. No esperemos en recibir milagros. No esperemos en recibir las bendiciones que Él ya nos ha dado de antemano a través de su palabra. Para eso es que efectivamente la palabra nos dejó. Es decir, si ustedes se dan cuenta, antes era necesario que el Señor se acerque para poder hablar, o había un profeta para poder hablar en nombre del Señor. Ahora nosotros tenemos la Escritura como un regalo en los últimos tiempos de nuestro Padre, en donde Él se dedicó por medio de sus profetas a plasmar esta verdad para que usted y yo hoy la tengamos en el celular, ¿verdad? Y podamos efectivamente disfrutar de ella. Entonces, esto es un regalo precioso que no podemos de alguna manera despreciar. Ahora, el punto es que después en el versículo 43, cuando ya pasa esto, efectivamente, ¿verdad?, con la mujer samaritana y con los samaritanos, el versículo 43 dice, 2 días después salió de allí el Señor Jesucristo y fue a Galilea. Y fíjate el contraste, por eso es importante entender una historia versus esta. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, él venía de una tierra en donde, por supuesto, era alguien que no necesariamente era bien recibido porque era judío, pero sin embargo fue bien recibido. Sin embargo, él pudo hacer muchos milagros allí. Sin embargo, él pudo bendecir a una mujer que estaba absolutamente desprotegida, desprovista de nada o de todo, ¿verdad? Y hoy, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, en contraste, va hacia Galilea, que es el lugar donde él nació. No olvidemos que él nació en Belén y Belén, ¿verdad?, está dentro de esta provincia de Galilea. Entonces, él da testimonio y dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, esto es muy interesante porque él venía de un contexto en donde efectivamente, en lugar de ser rechazado, fue aceptado. Pero sin embargo, en su propia tierra, es decir, en su propio pueblo, en su propia parentela, era alguien que definitivamente no era muy creído. Y por esto tenemos que mirar algunos versículos y entender bien cómo podemos aterrizar esto a nuestra experiencia con nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que nosotros ahora somos su tierra y su parentela. No olvidemos que nosotros ahora somos su pueblo. No, nosotros ahora somos, como vamos a ver, carne de su carne, hueso de sus huesos. Entonces, nosotros somos la tierra del Señor en este tiempo. Efesios 2:10 nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es nuestra nueva realidad. Tú y yo hemos sido creados en Cristo Jesús, pero con la materia prima de la propia vida Zoe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esto es lo que estamos ahora constituidos. La Escritura nos dice que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es decir, ahora nuestra raíz, ¿verdad?, no es Adán. Nuestra raíz es Cristo, en la nueva creación en la cual tú y yo tenemos. Nuestro comienzo no fue, ¿verdad?, cuando en Génesis 1:1 la Escritura nos muestra y en el principio era Adán, y cuando el Señor en Génesis 2 crea al hombre. No, ese ya no fue nuestro arranque. Nuestro arranque nuevo es en Cristo Jesús, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas.
¿verdad? Es maravilloso saber que el Señor creó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Fíjate, en la primera creación, el Señor había generado, ¿no es cierto?, un paraíso, ¿verdad? Previamente había preparado un paraíso para poner allí a Adán y Eva. Ahora el Señor nos crea un nuevo paraíso, ¿verdad? Que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para crearnos y ponernos a nosotros allí en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, efectivamente, resulta que nosotros tenemos la prioridad, la capacidad, el privilegio de ser esa tierra a la cual nosotros efectivamente nos vemos abocados. Efesios 5:30 nos dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Escuche bien esta palabra, es muy importante. Usted y yo somos miembros de él ahora. Nosotros somos sus miembros. ¿Qué significa? Que nosotros somos sus brazos, nosotros somos sus pies, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su vida. Él a través de nosotros efectivamente se expresa y se manifiesta. Y es por esto importante el hecho de que nosotros tenemos que buscar permanentemente a nuestro Señor Jesucristo para que Él se exprese y se manifieste a través de nuestra vida. Este es un proceso que Él mismo lo está llevando a cabo en todos nosotros. En la medida en que nosotros cooperamos con esta obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a experimentar mucho, mucho y mucho más en varias de las áreas de nuestra vida, efectivamente, el que el Señor utiliza a sus miembros, ¿verdad? Es decir, a los miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, según Efesios 5:30, quienes somos nosotros, para poder no solamente bendecirnos a nosotros, sino llegar a otros, ¿verdad? Con su bendición. Entonces, nosotros somos su propia tierra y su propia parentela. Fíjate, aquí la Escritura nos dice claramente que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos sus parientes cercanos. Usted recordará, ¿verdad?, la redención que vos practicó sobre Ruth de acuerdo a la ley judía. Nosotros efectivamente somos ese pueblo, ¿verdad?, que vino a ser rescatado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo como efectivamente el pariente cercano. De allí que nosotros nos constituimos en su tierra. Marcos 6:4-6, hablando justamente de esta tierra, del contraste de lo que él pudo hacer con los samaritanos que le creyeron y lo que no pudo hacer, ¿verdad?, con su pueblo, ¿verdad? Es muy interesante. En Marcos 6:4-6, el Señor Jesucristo dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice así la Escritura importante: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y Jesucristo, dice la Escritura, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría entonces las aldeas del alrededor enseñando. En lugar de enfocarse en la gente de su pueblo, y no se enfocaba porque no creían en él, la Escritura dice que él mismo estaba asombrado de la incredulidad de ellos, asombrado a pesar de los milagros que él había practicado. El primer milagro que nos muestra la Escritura, ¿no es cierto?, fue el famoso matrimonio en donde él fue invitado con sus discípulos y convirtió el agua en vino. Que eso efectivamente fue un boom, ¿verdad?, mediático en ese entonces, porque se dieron cuenta inmediatamente de que el Señor había hecho ese milagro. Imagínense un matrimonio en donde efectivamente sucedió esto. El Señor había cambiado el agua en vino y eso lo hizo en su propio pueblo, pero aún así la gente no creía en él. Entonces, ¿cuál es el punto aquí sobre el cual nosotros debemos cuidar, hermanos, nuestra relación con Cristo? Que ahora nosotros somos ese pariente cercano. Ahora nosotros somos esa familia de Dios. Y él dice aquí algo muy importante una vez que sale a trabajar con los samaritanos. Él dice, salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Muchas veces nosotros estamos a la expectativa de que el Señor
nos bendiga de una manera sobrenatural. Estamos en expectativa de que efectivamente podamos ver con nuestros propios ojos una provisión, un milagro, una sanidad, una liberación en nuestra propia vida. Ahora, el Señor efectivamente nos ha dado su maravillosa palabra para que efectivamente lo hagamos. Y aquí vamos a encontrar, creo yo, un ejemplo muy interesante que Él quiere que usted y yo el día de hoy lo tomemos en cuenta, que no lo perdamos de vista. Entonces, el versículo 45 dice, cuando vino Jesús a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Fíjate, los galileos habían estado en Jerusalén, también en la fiesta que normalmente se mantenía en Israel, en Jerusalén, en la capital, y habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en la fiesta. Pero sin embargo, ellos aún así todavía tenían incredulidad. ¿Sí? Todavía tenían incredulidad. De hecho, hay unos versículos atados a este en el propio libro de Juan 2:23, en donde la escritura dice lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y allí estaban los galileos también, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces él sabía que algunos posiblemente estaban admirados, ¿verdad?, con Jesucristo, pero no necesariamente, ¿verdad?, creían efectivamente en él. Entonces, cuando él vino a Galilea, dice la escritura en el 45, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y el 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, fíjese. O sea, otra vez regresó a la misma tierra, a ver qué encontraba. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y la respuesta de Jesús a este hombre fue, si no viereis señales, obviamente estaba hablando con un Galileo, le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, esto es algo que el Señor efectivamente también quiere poner muy en alto el día de hoy para ti y para mí. Porque muchos de nosotros todavía estamos en esta posición en la que conocemos a Cristo, tenemos una relación personal con Cristo, hemos escuchado de otros la obra que Cristo ha hecho en sus vidas, hemos escuchado de milagros, de provisión, de señales sobrenaturales, pero sin embargo, efectivamente, todavía estamos en la posición de que si nosotros no vemos señales y prodigios por nosotros mismos, muy difícilmente vamos a creer. Ahora, este es un error en el cual podemos, sin darnos cuenta, estar cayendo los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, desde una perspectiva eminentemente carnal, como sabemos, hermanos, nos enfriamos. Somos gente que nos vamos enfriando si no estamos permanentemente haciendo que el fuego en nuestro corazón, el fuego de la vida de Cristo en nosotros, efectivamente se encienda. Y eso hace que caigamos en incredulidad. Realmente entre la vida cristiana, ¿no es cierto?, en la vida cristiana real y la vida religiosa, hay una diferencia y tiene que ver entre si yo permanentemente estoy permaneciendo en la palabra, en los dichos de nuestro Señor Jesucristo, y no caigo en este punto importante. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, el Señor quería efectivamente realzar esta palabra para ti y para mí en este tiempo. Porque más allá de que nosotros somos su familia, su pueblo, somos su cuerpo,
Muchas veces estamos en la posición en la que si nosotros no vemos con nuestros propios ojos, no creemos. Es decir, ¿cuál es el problema central? Es que yo estoy esperando que el Señor efectivamente demuestre, ¿verdad? La provisión, muestre la sanidad, muestre la liberación para que yo efectivamente pueda creer. Pero sin embargo, Él nos quiere enseñar ahora a través de, efectivamente de este hombre, nos quiere recordar que en la vida nueva que tú y yo tenemos, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Es decir, cuando yo quiero ver señales y prodigios para creer, entonces yo quiero caminar por vista y no camino por fe. Y en la vida cristiana, hermanos, es absolutamente necesario creer. Y es por esto que la experiencia de Cristo con los samaritanos es una experiencia de creerle a Él y de, en función de ese creerle a Él, recibir las bendiciones que el Señor efectivamente tiene preparadas para todos. Fíjate, los samaritanos estaban aprovechando mucho más, ¿verdad?, las bendiciones que el Señor tenía preparadas para su propio pueblo. A veces nosotros nos admiramos en nuestra propia experiencia de que vemos que como que en nosotros no funcionan las cosas o tenemos muy poquitas experiencias respecto de la provisión de Dios para nuestra vida. Pero sin embargo vemos, ¿verdad?, en otros que hay como que mayor abundancia de respuestas de parte de nuestro Padre. Y en esa gente vemos más gozo, más confianza, más seguridad. Pero en nuestra propia vida no es que no vemos y no es que no creemos. Es que no estamos creyendo como debemos para poder recibir lo que Dios tiene preparado para su propio pueblo. Lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. No olvidemos que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya conocía y sabía exactamente cada una de tus necesidades, de tus falencias, de tus temores, de tus miedos, de tus inseguridades, de tus pruebas y de tus situaciones difíciles. Él ya lo sabía y por eso vino a este mundo. Por eso hoy Él nos ha dejado su palabra y por eso estamos escuchando esta palabra el día de hoy. Para que aprovechemos la provisión que ya nuestro Padre desencadenó desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo hoy podamos efectivamente disfrutar de su provisión. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no recibimos tanto? No es que el Señor no haga milagros. Fíjate, de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí justamente en este versículo de Marcos 6:4-6, el Señor dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, escucha bien, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Fíjate, salvo que, y no pudo hacer ahí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Es decir, ¿acaso eso, por ejemplo, hermanos, no aterriza a nuestra propia experiencia porque no estamos nosotros en una posición de creer cómo definitivamente debemos hacerlo? Y por eso es tan importante que veamos el caso de este Galileo, de este hombre, ¿verdad?, que se acerca al Señor Jesucristo y le pide que por favor venga y descienda para que sane a su hijo que estaba a punto de morir. Pero la respuesta del Señor Jesucristo, fíjate que es muy interesante. Las respuestas de Cristo siempre van al corazón, porque como que el Señor Jesucristo le contesta algo que él no estaba buscando que le contesten, porque la propuesta de este hombre es, desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir. Desciende y sana a mi hijo, ven, desciende y sana a mi hijo que está a punto de morir. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En este versículo, el oficial del rey le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 50. La respuesta de Jesús en el versículo 50 es, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Fíjate, la respuesta del Señor es una palabra para él. No es, ok, vamos, yo voy contigo y yo voy a encajonarme o encasillarme dentro de tu propuesta para salir del problema que tienes. Es decir, yo estoy interesado en el problema. Es ve, tu hijo vive. Simplemente una palabra. No es vamos o no es voy.
sino ve, tu hijo vive. Es decir, el Señor estaba dando allí el paso claro de que yo te voy a entregar la palabra que tú necesitas escuchar y que yo necesito pronunciar para que se haga realidad lo que tú buscas. Yo te voy a dar la palabra y tú con ella tienes que decidir si creer o no creer, porque este es el camino. El camino no es ver primero señales y prodigios. Seguramente nosotros hemos escuchado de la mano poderosa de Dios en la vida de otras personas, en circunstancias en las cuales efectivamente la obra de Dios ha sido visible y clara, pero en nuestra propia vida no. En nuestra propia vida nosotros estamos esperando primero ver señales y prodigios. Este hombre tenía en su corazón esta perspectiva, pero una vez que el Señor le responde de una manera distinta a la que él esperaba, no le dice, vamos, yo voy contigo, sino que simplemente, ¿verdad? Este hombre vuelve a repetir y le dice, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. En su perspectiva, él había determinado cómo el Señor tenía que actuar para que efectivamente su hijo pueda ser sanado. Pero Jesús le dijo de una manera distinta, porque esto era lo que verdaderamente importaba. Ve, tu hijo vive. ¿Y qué nos dice la Escritura? Dice, y el hombre creyó. Escucha bien. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este es, hermano, un punto vital, vital en recibir la provisión de parte de nuestro Padre. Primero, nuestro Padre está interesado, por supuesto, en suplir, en bendecir para cada una de las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos de alguna manera sufriendo escasez o estamos cortos o estrechos de algo. Llámese salud, llámese economía, llámese relación, llámese cualquier cosa que usted efectivamente haya identificado. El Señor está interesado efectivamente en proveer. Ahora, la respuesta de Él va a ser, si yo lo he dicho, está hecho. Si yo lo he dicho, está hecho, porque ¿quién puede verdaderamente ir en contra de la voluntad de Dios? Si yo lo digo, está hecho, pero aquí hay algo muy importante y el Señor le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Por eso es que muchas veces nosotros no estamos recibiendo lo que ya nuestro Padre efectivamente nos ha dado. Porque estamos de alguna manera, sin darnos cuenta, intentando caminar por vista y no intentando caminar por fe. Pero sin embargo, el Señor a este hombre le vuelve a repetir y le dice, una vez que le pide otra vez, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahí demostraba él, Señor, yo creo en ti, desciende antes que mi hijo muera. Dice, perfecto. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ya, él había pronunciado la palabra. Ahora, era necesario que el hombre crea la palabra, haga suya la palabra y se vaya. Y se fue. Eso denota un tiempo de comprobación. Eso denota un tiempo en donde él tenía que primero ejercer la fe. Ahora, mira, la Escritura nos dice una y otra vez que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, por esto es tan importante el tener, ¿verdad? A través de la Escritura, por la oración, un tiempo con nuestro Dios. Por eso es importante escuchar su palabra, porque Él tiene la famosa palabra rema para ti y para mí, para cada circunstancia y situación en la cual tú estés viviendo el día de hoy. Él tiene una palabra escrita para ti, para que tú la escuches, y esa palabra tiene que ver con la provisión y con la corrección de la situación que hoy tú padeces o vives. Pero si tú no tienes la palabra del Señor Jesucristo, evidentemente no tienes en dónde depositar tu fe y por sobre todo no tienes esa palabra rema que es la que te genera fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios.
esa palabra está para ti escrita en la Biblia. ¿En dónde? Búscala. Y es por eso que la Escritura nos pide permanente y continuamente, ¿verdad? Que estemos leyendo, que estemos entendiendo, que estemos discerniendo la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en tu camino. Y la Escritura dice que el hombre creyó la palabra. Fíjate, creyó la palabra del Señor. Esto es muy importante. El hombre creyó la palabra. Hermano, tú crees la palabra de Dios, pero primero antes recibe la palabra que Dios efectivamente tiene para la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy. Primero recibes esa palabra de Dios y hay muchísimas, inclusive palabras genéricas que se aplican a cualquier situación de la vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por ejemplo, eso aplica a todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte. No algo, todo. Ya está suplido. El Señor ni siquiera dice te voy a dar una parte, te voy a dar poco. Muchas veces nosotros recibimos una parte o poco porque justamente nuestra palabra no va acompañada, la palabra de Dios no va acompañada de fe o de la fe para que efectivamente nosotros podamos realizar o recibir aquello que el Señor ha determinado. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Salmo 119, 114 nos dice, mi refugio y mi escudo eres tú. En tu palabra he puesto mi esperanza. En tu palabra he puesto mi esperanza. Fíjate, yo no he puesto mi esperanza en que el tema se solucione, porque el tema está solucionado. Yo pongo mi esperanza en la palabra de Dios. Porque ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios o la solución del problema? Ojo con eso. Si nosotros creemos que lo más importante en mi vida es la solución del problema, entonces yo voy a esperar siempre que Dios primero lo resuelva para que yo después lo crea. Esto es lo que el Señor nos quiere hoy enseñar. Eso es caminar por vista y no por fe. Cuando yo tengo puesta mi esperanza en la solución, que la solución básicamente es un valor agregado, aquí lo que vale verdaderamente es la palabra de la solución. La solución en sí misma, ¿no es cierto?, es efectivamente un producto final de la palabra de la solución. La palabra de Dios es la palabra de la solución. Y por eso es que nosotros debemos tener puesta nuestra esperanza y nuestra confianza en su palabra. Ustedes recordarán en Lucas 5, 5, 6, tenemos también aquí un bonito ejemplo de Pedro que había estado pescando toda la noche, ¿verdad?, con sus compañeros, y efectivamente no capturó absolutamente nada. Había pescado toda la noche y él era un pescador y su equipo de expertos en el mundo de la pesca, pero sin embargo no habían pescado absolutamente nada. Y resulta que se aparece el Señor Jesucristo, que Pedro ni siquiera lo conocía, no sabía quién es, no lo conocía todavía, y se acerca, pues escuchó algo de la palabra de Dios. Obviamente esa palabra a Pedro ya le impactó, y efectivamente el Señor le solicita a Pedro y le dice a Pedro que eche, ¿verdad?, las redes mar adentro, que eche las redes. Y Pedro le responde y le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero fíjate esto, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En tu palabra echaré la red. En tu palabra yo confío. En tu palabra voy a hacer lo que tú dices. En este caso,
El Señor le dice a este hombre, ¿verdad? Ve, tu hijo vive. Nada más. No voy a ir contigo. No voy a caminar contigo. No voy a descender contigo. No voy a actuar conforme a la hoja de ruta que tú me has pedido. Pero tú tranquilo, tú lo único que necesitas es mi palabra. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es decir, nosotros comenzamos a hacer nuestra la provisión de nuestro Padre y de nuestro Dios. Desde el mismo momento en donde escuchamos la palabra de provisión y esta palabra rema para tu circunstancia y tu situación. En ese momento yo ya sé en mi corazón, porque creo en la palabra y efectivamente la guardo, la tengo y permanezco en ella. Este hombre tuvo que, desde que recibió la palabra hasta que descendió, ¿sí? Y parece que era un poco lejos, ¿no? Porque aquí el versículo 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Imagínate, él tuvo un día de camino o una buena cantidad de horas de camino para descender. Ahora, esa buena cantidad de horas él tenía que de alguna manera atesorar su palabra, atesorar la palabra que Cristo le había dado para que efectivamente él pueda con sus propios ojos ver la obra preciosa que el Señor había hecho. Y fíjate, ahí recién él pregunta y dice, ¿y a qué hora fue? ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue que le dejó la fiebre? Ellos le dicen, fue ayer a las 7, más o menos. Y dice, y él entendió que era el momento preciso en que Cristo le había dado esa palabra. Hermano, el momento en que Cristo te da la palabra, la solución está dada. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Para eso sirve la palabra de Dios. El momento en que el Señor te da la palabra, la solución ha sido dada desde el cielo para tu vida. Ya está. El tramo que a ti te toca manejar es el agarrarte y aferrarte a esa palabra. Y vas a ver con tus propios ojos que efectivamente lo que el Señor ha dicho se cumple. Y es por esto tan importante que él hace este contraste, ¿no? Entre lo que pasó con los samaritanos, que los samaritanos creyeron en la palabra y recibieron las bendiciones. Pero los galileos, que eran su pueblo, primero querían, a pesar de que habían visto milagros y prodigios, a pesar de que conocían a Cristo, pero ellos primero querían ver para creer. Y muchos de nosotros sabemos que tenemos el problema, sabemos que tenemos la dificultad, sabemos que tenemos la necesidad, hemos venido al Señor, le pedimos cosas, pero no estamos nosotros ni recibiendo la palabra que el Señor nos da como respuesta. Fíjate siempre la respuesta. Nosotros estamos esperando que el Señor haga lo que nosotros de alguna manera pretendemos que Él haga para que solucione nuestro problema, al estilo de este hombre. Pero la respuesta del Señor es no, toma mi palabra, cree en mi palabra. Entonces esto va a hacer que efectivamente Él haga todo aquello que se ha propuesto hacer en nosotros, que Él haga realidad en tu vida y en mi vida todo aquello que Él ya de antemano ha preparado para ti y para mí. Es por esto que en muchos casos no vemos necesariamente, ¿verdad?, respuestas a las cosas que efectivamente Dios ya por su palabra no solamente que nos ha prometido, sino que nos ha provisto. Así que cuando Él descendía, pero fíjate, hay un tramo, ¿no?, en donde nosotros tenemos que sostener la palabra. Yo digo que ese es el tramo que el Señor va a permitir entre que efectivamente tú recibas la palabra y veas el hecho. Hay un tramo. Pueden ser minutos, pueden ser segundos,
Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años. Él sabe que efectivamente ese tramo es necesario que caminemos para que fortalezcamos nuestra fe en su palabra. Si hasta el momento nosotros no estamos recibiendo la provisión del Señor, tal vez el Señor lo que está intentándonos decir el día de hoy es que cambiemos la estrategia y que seamos lo suficientemente sensatos para saber que si no estamos recibiendo, ¿verdad? Es primero porque tal vez estamos viendo como más importante que su palabra la solución a nuestro problema. ¿Tú qué buscas? ¿Que el Señor te solucione el problema? ¿O tú atesoras la palabra que Él te ha dado? Porque esa palabra es la que finalmente tiene el valor. Esa palabra es la que vale oro. Porque esa palabra te acompaña y te acompañará a ti por toda la eternidad. Es por esto necesario que nosotros desarrollemos hacia la palabra de Dios una relación de credibilidad. Porque nuestra fe en la palabra de Dios hace que efectivamente se haga realidad todo lo que Dios quiere en tu vida y también lo que tú quieres. Por supuesto que el Señor está interesado en solucionar tu problema y en proveer para tu circunstancia. Eso no cabe duda. Pero Él no está más interesado en la solución de tu problema que en la confianza que tú depositas en Él. Por esto es tan importante este versículo y por esto es que Cristo viene a Galilea, porque Él quiere hacer más en su pueblo, quiere hacer más milagros, quiere dar más provisión, quiere practicar mayor sanidad en su pueblo. Pero muchas veces nosotros tergiversamos las cosas. Estamos más interesados en ver para creer. A lo de Tomás, que ya lo vimos también. Tomás no creyó en la resurrección de Jesucristo mientras él no tocó y vio. Y eso es algo real que nos pasa a nosotros inclusive como cristianos. Entonces, claro, al no tener nosotros confianza en su palabra, no podemos extraer los resultados maravillosos que esa palabra ya tienen definidos para ti y para mí. Así que hay un tiempo en el que tenemos que caminar creyendo lo que el Señor nos ha dicho. Este hombre caminó creyendo en la palabra de Cristo, a pesar de que él no fue conforme a la hoja de ruta que el hombre le había puesto, sino que él sabía que solamente con su palabra era suficiente para sanar a ese chico. ¿De quién dependía ahora el tema? De que este hombre crea. ¿Quién salió aquí fortalecido? ¿Qué fue verdaderamente lo que ganó, verdad, este hombre en esta relación con Dios? Primero, solucionó un problema, por supuesto. Su hijo se sanó, su hijo se curó, maravilloso. El hombre estaba gozoso, pero por sobre todo, él contaba con algo que antes no tenía. Era la palabra implacable del Señor para toda su existencia. Esto es lo verdaderamente valioso. Más que la solución del problema, es el saber que esta palabra viva nos acompaña a nosotros por siempre. Y el Señor quiere que nosotros arranquemos con confianza y nos mantengamos en ella a partir del día de hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la sanidad. Hoy es el día de la liberación. Para eso hoy el Señor nos ha dado su palabra, para que la creamos, para que la recibamos, para que la busquemos, para que la atesoremos y para que sobre ella nosotros recibamos todas las bendiciones que Él ya ha previsto, ya provisto de antemano para ti y para mí. No podemos ser como el pueblo galileo. Cuidado que el Señor nos dice lo mismo que a ellos, que no hay profeta con honra o sin honra, sino en su propia tierra. Y nosotros somos su tierra. Nosotros somos su familia ahora. Nosotros somos la carne de su carne y el hueso de sus huesos. Eso es lo que somos nosotros del día de hoy. Y cuidado en nosotros, no se hacen todos los milagros que el Señor tiene
efectivamente preparado, simple y sencillamente, porque estamos equivocando un poco el camino en nuestra relación con Cristo. Primero, confianza en su palabra y después, efectivamente, los hechos se harán realidad ante nuestros propios ojos. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Continuamos la próxima semana.